Bien, entonces nos quedamos en la valoración que se hacía y los ejemplos que les mostraba sobre las dos escuelas o los dos estilos de realizar imaginería en España. La escuela castellana y la escuela andaluza. La vimos primero la andaluza, donde hay un tanto más de emotividad a partir de la idealización de las imágenes o de los sentimientos, por ejemplo, el dolor, de la muerte, del llanto, o sea, todo se idealiza de manera que se vea no tan crudo, no tan fuerte. En cambio, en la escuela castellana es lo contrario. Aquí se hace más dramático, de manera que pues la gente, si se emociona por lo que ve, sea por el dolor, por la muerte, por el sufrimiento. Eso es lo que vemos y por eso las diferencias entre ambas maneras de realizar imaginería. No sé si quedó alguna duda sobre eso el día de ayer. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces avanzamos. Bien, eso es algo que se da, se llaman pasos procesionales. Y estos pueden ser tanto castellanos como de la escuela andaluza. O sea, puede tener cualquiera de los dos estilos. Puede tener un estilo más crudo, más duro, o puede tener un estilo más idealizado, más suave. Cualquiera de los dos puede existir en lo que se llaman pasos procesionales. Eso. Un paso procesional es una imagen que se lleva durante una procesión de un lugar a otro en una ciudad, ¿verdad? Eso es básicamente una procesión, pero el paso procesional es la composición que llevan en la cual se utilizan una o varias imágenes. Esta que tienen, por ejemplo, en pantalla, es un paso procesional que representa la última cena. Es probable que la última cena pues nada que ver con esto, ¿verdad? Esto es un banquete. Pues, según lo que relatan los textos de los evangelistas, pues básicamente era pan y vino, es lo único que compartían. Pero en la imagen vemos frutas, platos, probablemente pan y bueno, otros manjares por ahí. Y los apóstoles están dispuestos a izquierda y derecha de la imagen de Jesús. Y este que ven acá, que está como recostado en él, es la representación de Juan el Evangelista, el llamado, el discípulo amado, en lo que está por acá. Y los demás pues van distribuidos de esta forma. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y este 12. Ahí tenemos los 12 apóstoles y Jesús. Entonces, este es un paso procesional. Ahí puede verse las personas que van vestidas de color púrpura, que son las que están llevando la estructura. Esas estructuras se llaman andas. Y sobre eso es que se colocan los llamados pasos procesionales. O sea, un paso procesional es una escena. De todo lo que relata el texto bíblico, un paso procesional es una escena. Por ejemplo, el Cristo que cae, el nazareno que cae, que le llaman, es un paso procesional. Cristo cautivo es un paso procesional. Hay otro que le llaman Cristo del Pilar, que es un Cristo que está amarrado, pero lo han azotado, entonces hay un látigo cerca y se ve la espalda que tiene pues las marcas de los golpes por el látigo. Ese le llaman Cristo del Pilar, por ejemplo. Y así otros más. Entonces todos esos se llaman pasos. Es común que durante la Semana Santa se recreen 14 pasos principales en la procesión del Nazareno, o sea, la procesión que hacen durante la mañana al mediodía. Son 14 pasos o 14 estaciones. Últimamente le han agregado una 15ª, que es la resurrección, pero originalmente esa no está. Entonces, hay una variedad muy grande de estos, es lo que les explico por acá. Es una tradición que viene desde la época bizantina, pero pues en la época barroca, acá en España, tiene bastantes escultores pues que se dedicaron a realizar pasos. O sea, no es lo mismo hacer solo la escultura, solo la imagen,
a recrear un paso. Un paso es una composición, donde va uno o van dos o tres o los elementos que sean necesarios, como la imagen anterior que ustedes veían que iban 13 personajes. Francisco de Rincón, Gregorio Fernández, Andrés Solanes son escultores que se dedicaron a la realización de estos pasos procesionales. Bien, eso es lo que les estaba explicando. Pues estas son las estaciones, se las voy a dejar también acá para que las estudien, por si no las conocen. La primera estación, por ejemplo, es cuando Jesús es condenado a muerte. Es cuando Poncio Pilato da permiso para que lo vayan a crucificar, lo autoriza y él se lava las manos. Ese acto es de la culpa no cae sobre mí y dicen los judíos, no, que la culpa caiga sobre nosotros. Hay algo interesante en esto, fíjense, y es que como esto se establece en la época romana, o sea, el cristianismo romano, cuando Roma toma el control del cristianismo, entonces este cristianismo se separa del judaísmo y se acomoda a la sociedad y a la política romana. Entonces, en el texto bíblico eso es lo que vemos. Se limpia las manos, se lava las manos Poncio Pilato, y eso es como decir, los romanos no tenemos la culpa. Bueno, de hecho se plantea a Poncio Pilato como alguien que realmente no quería enviarlo a la muerte. De hecho, la esposa pues platica con él un par de veces y le dice que no se meta, que ha tenido pesadillas con que algo malo va a pasar si lo iba a condenar a muerte. Entonces, eso es lo que se plantea. Pero lo que históricamente se conoce de Poncio Pilato es que realmente era pues una persona bastante dura en cuanto al trato con los judíos. Probablemente no se lo pensó y mandó pues, al, 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 a la muerte pues a Jesús, pero en el texto bíblico lo dice diferente. Y como había que separarse de los judíos, entonces en el texto los judíos dicen que la culpa caiga sobre nosotros. Entonces eso es parte de lo que está planteado ahí y que se refiere a la primera estación. Las otras pues no se las voy a leer una por una, pero bueno, sabemos que es cuando Jesús encuentra a María en el camino, cuando Jesús cae una primera vez, luego una segunda, una tercera vez, cuando un personaje que era natural de Cirene, dice, que es Simón, o el Cirineo, el Cirineo significa que era de Cirene, ahí le dicen que tiene que llevar la cruz, lo hace se supone de mala gana porque era una vergüenza llevar la cruz. ¿Qué otras más? Bueno, cuando es despojado de las vestiduras, cuando lo clavan a la cruz, cuando muere en la cruz, cuando es bajado de la cruz y entregado a María, y cuando es sepultado. Eso sería como las 14 estaciones. Esas son las que se recrean durante la procesión del Viernes Santo por la mañana. Y en todas las iglesias católicas, en todos los templos católicos, van a encontrar que todas estas están representadas en cuadros en los laterales. Todas están siempre, en todas las iglesias están representadas los pasos procesionales. Esto que tiene que ver con las 14 estaciones. O sea, cada uno, recuerden, es un paso procesional. Bien, dentro de estos se pueden agrupar, por ejemplo, en los pasos de Cristo. Estos son los que tienen por motivo o como tema principal la imagen de Jesús o la pasión de Cristo en términos generales. Entonces, esto es, por ejemplo, Jesús cautivo. Esta es probablemente una imagen de bastidor. Significa que acá abajo lo que tendríamos son una estructura de madera, pero podemos ver las manos y el rostro pues más naturalista. Vean que el pelo en este caso ha sido tallado con toda la pieza. Le acuérdense que los agregados que se le hacen a las imágenes se llaman postizos. Un postizo es una lágrima, es una pestaña, los ojos de cristal que les colocan, o en este caso, ven que tiene como 3 rayos de luz que salen de la cabeza. Estos se llaman, les decía, resplandores. En este caso son 3 y cada uno representa pues a las 3 divinas personas. Luego aquí pues el lazo al cuello que va a las manos y probablemente a los pies por ahí. Y algunos ángeles
unos ángeles alados que están sosteniendo unos, además de esas cosas, unos faroles o unas lámparas, como iluminando el camino. Hay otro que se llama Paso Misterio, y en el Paso Misterio, pues son episodios de la Pasión. Normalmente Jesús aparece acompañado de otros personajes, ya sean los apóstoles, por ejemplo, en uno de los escenarios que se describen en los evangelios. En este, por ejemplo, tenemos uno que se llama la caída. Puede ser cualquiera de las ocasiones en las que el texto bíblico dice que él cayó por primera vez, segunda vez, tercera vez. Entonces, este lo vimos el día de ayer. La escultura es, o la imagen es de Francisco Salzillo. ¿Se acuerdan de este Cristo? Vean que el pelo ese es bien largo, eso es pelo natural. Que los Cristos tengan pelo largo, deben recordar siempre que es una interpretación un tanto errónea que se da durante la Edad Media, durante el periodo bizantino, de hecho. Es porque se confunde la palabra nazareno con nazareo. El nazareno nos dice que él era oriundo de la región llamada Nazaret. Y Nazareo nos dice que él era un penitente y que como tal se dejaba crecer el pelo, la barba, el bigote y se vestía de manera pues muy limitada, sin lujos y se alejaba de las personas. No podía beber nada, ninguna bebida alcohólica, ni probar manjares, ni estar cerca de mujeres, ni tocar mujeres mucho menos, ni enfermos, ni muertos, ni nada por el estilo. Entonces, todas esas características nos dicen que Jesús no era un nazareo. Sin embargo, en cuanto al pelo y a la barba, se le iconográficamente pues se le representa de esa manera. Y aquí lo vemos con una cabellera así como bien larga. Algunas pelucas que le colocan a esta imagen en particular en las que lleva un poco más de rizos. Ahora veamos alrededor. Tenemos acá, este probablemente Simón de Cirene, que está ayudándole a levantar la cruz, a sostenerla, mientras estos, que son como ayudantes de los romanos, ahí va uno atrás, vean, ataviado como soldado romano, aunque la armadura es más bien característica de la época en España, y estos pues sin camisa, golpeándolo. Y él con una mano se sostiene en el suelo y con la otra pues es como si pidiera ayuda o al menos comprensión para el momento. Tienen los lazos amarrados de la cintura y del cuello. Entonces, ese es un paso como de misterio, le llaman a ese, en la que se incluyen imágenes de Cristo. Ese es otro tipo de paso, y eso se llaman pasos de palio. Esa es la palabra clave, palio. Ayer les explicaba que un palio es como una ¿cómo le llaman a eso? Como una tienda de campaña, así como una manera de cortina con un techo de tela siempre sobre las imágenes. Normalmente los palios están alrededor de imágenes o advocaciones marianas, imágenes femeninas principalmente. Pero también podemos ver en algunos casos que el paso de palio lo utilizan para algunas imágenes de Cristo, pero principalmente es para la Virgen. Esto es en Valladolid, en España, y ahí podemos ver, eso se llaman, les decía, pasos de palio. Eso que ven aquí arriba, este es un palio, todo esto, toda la estructura. Fíjense que hace unos 4 años más o menos sucedió un accidente. Estas son procesiones multitudinarias, o sea, la ciudad se llena para ver cómo la imagen sale desde una de las catedrales, pues y se moviliza en las calles de la ciudad. Y le dedican cantos y poemas. Hay como un pregón que se da desde uno de los balcones cuando la Virgen va pasando, la imagen de la Virgen va pasando. Entonces, en uno de esos movimientos, como ven que lo van cargando por acá, una de las velas se cayó. Y cuando se cayó comenzó a quemarse. Agarró fuego el manto de la imagen. Y entonces pues fue todo un escándalo y se subió al anda, a esa cosa de acá que ven, eso es el anda,
se subieron pues varias personas a tratar de apagar el fuego, porque pues aparte del valor espiritual que puede tener para ellos, son valores también patrimoniales, de los que ya les hablaba el día de ayer, ¿verdad? Patrimonio, no solamente es en este caso el bien mueble, esos son bienes muebles, sino también la parte intangible, que son las costumbres. El mismo hecho de realizar una procesión es un patrimonio. Entonces, por eso es que los cuidan bastante. Bien, entonces este es un paso de palio. Los pasos alegóricos, en ese caso, pues destaca alguna enseñanza bíblica o algún momento dentro de la pasión de Cristo. Entonces tenemos este, que es la llamada piedad o sexta angustia. En este caso es cuando baja el cuerpo de Cristo de la cruz y se lo entregan a María. Entonces María lo sostiene. A eso le llaman piedad. Y esto existe desde el periodo gótico. En el gótico es cuando comenzaron a hacerse. Se le denomina sexta angustia también porque este episodio corresponde también a las llamadas 7 angustias o 7 dolores de la Virgen María. Eso es, creo que les comentaba el día de ayer, cuando vemos la imagen de María de Dolores o la Dolorosa, tiene un corazón puesto sobre la ropa y tiene espadas. Puede que veamos una espada, o puede que veamos 7 espadas. Las 7 espadas representan cada uno de los dolores que la tradición reconoce dentro de los episodios en los que María se menciona en el texto bíblico o se supone pues que ella estuvo presente, por ejemplo. Bueno, la imagen es igual que les mencionaba ayer, es madera, se hace por partes, no es un solo bloque, sino que se hace por secciones, luego se van armando, se pulimentan y se pintan de manera que no se vean dónde están las uniones. Bueno, las manos levantadas. En este caso, toda la escultura, toda la imagen, acuérdense que imagen es una escultura de madera, toda la imagen es realizada en madera, no lleva tela, pero pues veamos ahí el naturalismo con lo que es realizado tanto las telas de la ropa de la Virgen como el manto con el que se cubre un tanto Jesús. ¿Pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Este es otro paso alegórico. Este le llaman la elevación de la cruz. Es el momento en el que Cristo ya fue crucificado. Tiene los clavos puestos en las manos, en los pies y aquí pues lo están levantando para que quede ya pendiente de la cruz. Acá aparece en esta alegoría, aparece este personaje de acá y este otro que ven el pelo así como alborotado. Estos dos son los ladrones que, según uno de los relatos, fueron crucificados a izquierda y a derecha de Jesús. Entonces vemos la imagen. Esta, si les digo, miren, podrían categorizarla como andaluza o como castellana, o sea, de la escuela andaluza o de la escuela castellana, según las características que ya conocen. ¿No? Sofía. No era que el castellano era más realista y la andaluza se fijaba más como en la belleza, en transmitir esa como luz de las imágenes. Algo así. En la primera etapa, sí, lo primero que mencionaba, sí. La segunda es más idealista, esa es la palabra, es más idealista. Entonces, en la primera es más cruda. Eso correspondería entonces a qué? A una idealización o a crudeza. Crudeza. Correcto. Entonces, esa sería escuela castellana o de estilo castellano.
Y en el estilo castellano se caricaturiza a los malos, a los personajes que representan el mal. Entonces, por eso también los cuerpos son así un tanto extraños, porque los están caricaturizando. Bueno, desde otra vista de este mismo paso, una vista lateral, este personaje, por ejemplo, tiene arqueada la espalda bien, bien raro, bien extraño, no pareciera natural, este de acá. Y bien, todo esto entonces es un paso procesional que se refiere pues a las alegorías que se muestran. Bien, hasta ahí los pasos. Entonces ya vimos, hay esculturas, en España las esculturas barrocas son principalmente en madera, representan episodios de la vida de Jesús o de los apóstoles o de María. Hay dos estilos o dos escuelas, uno más crudo, más realista, con abundancia de sangre y de dolor, esa se llama castellana, y otra que por el contrario es más suave en cuanto al manejo del tema, es idealista y se centra más en los aspectos buenos, por así decirlo, de toda la parte de la pasión de Cristo. Y esos dos juntos, independientemente de cuál sea, son utilizados también para ser llevados en procesiones. En ese caso se les llama pasos procesionales, pasos para procesiones, ese es el término. Y ahí cerramos la parte esta de las imágenes. Vamos con los retablos. Este tema ustedes ya lo conocen, ya lo vieron en el periodo gótico. Entonces vamos a recordar un poco sobre los retablos. Acá más bien es ver cómo se aplicaba en el periodo barroco. Tiene los mismos elementos que ya vimos, los niveles separados por decoraciones, por elementos decorativos, se llaman cuerpos. En este caso tiene dos cuerpos, por ejemplo, y un ático. Eso es un horizontal. La parte inferior, la primera se llama sotabanco, la segunda se llama banco, o también le decimos predela, y la siguiente es el primer piso. Y luego si subimos, segundo piso. Eso es en horizontal, perdón. En vertical, lo que ven en verde se llaman calles. Entonces tenemos una calle central y tenemos dos calles laterales. Y lo que está en medio de cada calle, en este caso, en medio de cada columna verde, eso se llama entrecalle. Y alrededor tiene algo que se llama guardapolvo. Así se le denomina, guardapolvo. Ese es un esquema sencillo, pero los retablos pueden ser muy complicados. Pueden tener 5 cuerpos, aparte de eso un remate como ático. Pueden tener el sotabanco, banco, pueden tener igual siempre los guardapolvos. O sea, pueden verse mucho más complejos. Aquí tenemos otro ejemplo en lo que aparecen los nombres. En este caso dice sotabanco, luego el banco, que es esta franja de acá, un primer cuerpo y un segundo cuerpo. Este no tiene remate. Y luego, eso es en horizontal. En vertical tenemos una calle central y calles laterales. Este es un retablo barroco. Este lo vimos la vez anterior, lo vimos en el gótico y les explicaba también la manera de leerlo. La manera de leerlo sigue siendo igual en el periodo barroco. Encontramos cuál es el tema y una vez encontrado el tema, entonces pues hacemos una lectura. En este caso tiene solamente banco y luego tenemos pues diferentes elementos relacionados a la vida de Jesús. Tenemos, por ejemplo, Jesús predicando a los señores de la ley. Luego tenemos el Cristo que se eleva al cielo. Tenemos el Pentecostés acá. Y tenemos María en el cielo también, coronada en el cielo. Y arriba también otra vez la coronación de la Virgen. Entonces, esto si lo fuéramos a leer, lo vamos a leer aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Así. O sea, se lee según el orden del tema. Entonces dice, mire, pero ¿cómo puedo saber cuál es el orden? Pues ahí usted tiene que identificar primero el tema.
El tema se llama, es el ciclo del cual habla el retablo, o sea, la descripción que se hace en escenas de varios momentos de la Virgen, por ejemplo, o de Cristo. O sea, por ejemplo, la vida de la Virgen, entonces aparece desde la época en la que sale Santa Ana y San Joaquín, y probablemente termina hasta con ella coronada en el cielo. Entonces lo que tenemos que ver es cuál es el orden. Se va buscando el orden según corresponde en la historia de esa imagen. Este es un retablo del periodo barroco. Esto es de Sevilla, siempre, el Hospital de la Santa Caridad. Y este fue realizado por Pedro Roldán y Juan Valdés Leal. Este se los mostraba el día de ayer de cerca, solo que el día de ayer les mostré únicamente esta parte de acá, solo las imágenes. Pero vean que es una estructura muy compleja. Tiene solamente tres calles, que es la calle central, en donde está principalmente pues, la escena del Cristo siendo colocado en el sepulcro. Luego tenemos imágenes a izquierda y derecha. Esto sería de ver un poquito este espacio como para saber quiénes son. Este probablemente sea San Roque, este que está acá. Y este todo no alcanzo a ver muy bien, si me parece que es un arcángel, este de acá. Puede ser San Rafael, este de acá. Y luego en la parte alta tenemos María. Entonces, eso lo podemos leer también igual. Y ven, las entrecalles están realizados con columnas. En este caso, estas columnas que parecen que es como tornillos, como si se van elevando, esas se llaman columnas salomónicas. Y acuérdense que esas Bernini las utilizó por primera vez en Italia. Entonces de allá pues llegan a España también. Y lo que vemos en color dorado puede ser nada más un acabado dorado o puede ser efectivamente pan de oro. Pan de oro lo vuelve mucho más valioso. Y bueno, a la fecha todavía hay algunos que tienen pan de oro. Y tenemos otra vista de la imagen. Si me pareciera que este es San Rafael, este de acá. Y este sí es San Roque. ¿Cómo sé cuáles son? Aquí lo que hay que saber es un poco de hagiografía y de iconografía del santo. O sea, para identificar la iconografía tienen que saber la geografía. Y la geografía, acuérdense que son las biografías referidas a los santos. Entonces, en este caso aparece mostrando una herida en la pierna y hay un pequeño ángel que le está como sanando la herida y un perro a la par que lleva un pedazo de pan. Eso me dice entonces que este personaje es San Roque, porque en la geografía de él se dice pues que él estaba herido, estaba muy enfermo, tenía unas úlceras en su cuerpo, y entonces pues que un ángel lo sanó. Según la versión pues también aparece que mientras él estaba esperando morir de la enfermedad y de hambre, un perro llegaba con un trozo de pan todos los días para que comiera, y que el perro le lamía la herida, y con eso pues el santo sanó. Esa es la geografía, parte de la geografía de San Roque. Bueno, vamos a avanzar. Esa es la que vimos ayer, la de Pedro Roldán. Luego tenemos acá sobre la pintura. No sé si hay alguna pregunta sobre escultura, si no, pues pasamos directo a la pintura. ¿Todo bien? Fernando. No, solo iba a preguntar, bueno, no sé si lo habrá dicho, pero ¿cuántos es lo mínimo que se llegan a tardar para llegar a hacer todo en sí? Pues meses o años. No es algo sencillo. Ahora, no es solo trabajo de una persona. Ya creo que les comentaba que en los talleres
pues el maestro artesano es el que manda, ¿verdad? Pero tiene sus oficiales. Por ejemplo, el Pedro Roldán, es probable que la hija de él, Luisa, participó trabajando en la pieza. Y aparte de eso, mientras lo estaban haciendo, es probable que habían otros trabajando el relieve que está atrás, que es que es una mezcla de relieve y pintura sobre madera y para ser montado en el lugar. Y luego habían otros que estaban trabajando en las columnas. O sea, es un trabajo grande. Luego están los que se llaman armadores, que los armadores, ellos el trabajo de ellos era pues estructurar todas estas partes, cada una de las partes y armar por completo la estructura. Entonces ya esto implica un montón de gente trabajando al mismo tiempo. Sin embargo, repito, probablemente meses, si no es que años, de terminar una de estas piezas completamente. O sea, no era un trabajo sencillo, realmente un trabajo muy complicado. Ahora, una sola pieza es probable que en un mes estaba lista, porque eso es más fácil, pero ya un conjunto como este es mucho, mucho más complicado. Bien, ¿preguntas? Bueno, vamos a la pintura entonces. Sobre la pintura les voy a dejar a ustedes estos diagramas para que los revisen y vamos a hablar del siglo de oro en España. Realmente no es un siglo, es un par de, o sea, son décadas más bien, pero pues se le llama de esa forma porque es un periodo de bastante producción pictórica en España en el contexto de la Contrarreforma. ¿Por qué el contexto? Porque la iglesia pedía que hubiesen imágenes para adoctrinar mucho más, para enseñar mucho más a las personas. Entonces, pues las esculturas son ese vehículo más directo para poder empatizar sobre alguna situación, que la gente sienta dolor, sienta tristeza o sienta alegría también por algo de las imágenes. Dentro de todos estos artistas que hemos estado viendo, Caravaggio es uno de los que influencian también la pintura en España. Eso significa que el tipo de pintura pues, va a pasar a ser tenebrista también. Bueno, ¿qué más por acá? Diego Velázquez es un pintor de la corte. ¿Qué pasa con eso? Que él no está supeditado al 100% de los pedidos de la iglesia. O sea, que habían pintores que estaban supeditados a lo que la iglesia les dijera que tenían que hacer, pero otros eran más bien empleados por los reyes y entonces les permitía tener un tipo de pintura más profana, o sea, alejada de los temas religiosos. Y eso es parte de lo que vamos a ver por acá. Tenemos, por ejemplo, de la Escuela de Valencia, así se le denomina, a Ribalta, Francisco de Ribalta, y él pues es bastante sobrio con la realización de las obras, pero se considera tenebrista. Y uno de los temas que él utiliza bastante es el de San Francisco de Asís. Y bueno, en este observamos que hay una escena en la que pues dentro de lo que, o en medio de las oraciones o de lo que sentía, digamos, el dolor por tener las heridas de Cristo, San Francisco, entonces, pues un ángel, según lo que se relata, llegaba y lo reconfortaba con cantos, con oraciones. Este personaje que está en el fondo, lo que está haciendo es atestiguando, o sea, observa y ve lo que está sucediendo. Entonces, eso es una manera de atestiguar. Y luego, ¿qué más? Tenemos acá un cordero, de signo de Cristo, signo del martirio también. Y pues San Francisco observando la escena del ángel que aparece en su habitación. En las manos tiene las heridas, igual que en los pies. Significa que es ya pues la última etapa de San Francisco en la que tenía los estigmas o las marcas de Cristo en su cuerpo. Este también de Ribalta se llaman preparativos de la crucifixión, también es un tema religioso. Y en este vemos cómo pues los personajes alrededor de él, estos que son como mozos, como trabajadores de los romanos, del soldado romano, están pues colocando a Cristo sobre la cruz para efectos de poder crucificarlo. Este les va a acomodar los pies
Y este otro está pues por acomodarle los brazos también. Tiene los clavos en la mano y el soldado romano apresurando pues el movimiento, tomándolo del hombro y empujándolo. Okay. Ahí está el título Crucis, que es lo que colocan en la parte superior de la cruz. Bueno, al fondo una perspectiva en la que se muestra a apóstoles y mujeres que van detrás de Jesús hacia esta región que es el Calvario. Este es otro pintor, José de Rivera. Rivera se le llama, él casi no se le ocupa el nombre completo, sino que Rivera, por ejemplo. Y él se ocupa de las cosas un tanto más comunes. Por ejemplo, dice, bueno, tal vez no sea más común, pero me refiero no a cosas religiosas. Este se llama La Mujer Barbuda. Y en él se muestra una mujer con esta, ¿cómo le llaman? Condición en la que a las mujeres pues les crece mucho vello en el rostro, mucho vello facial. Entonces tiene barba y tiene bigote. Y está sosteniendo a un bebé al que está amamantando. El seno, por cierto, está muy al centro, no pareciera muy natural, pero pues no era muy riguroso él con la parte anatómica. También de José de Rivera, el martirio de San Felipe, a este lo están colgando. Y este es un poco más iluminada la escena, no es tan tenebrista. De la escuela también andaluza tenemos a Francisco Zurbarán. Él tenía bastante encargos de pintores, perdón, de monjes para hacerles pinturas. Entonces él aparece, mucha de la obra de él, Zurbarán, son monjes, como este que ven por acá, que es Fray Jerónimo Pérez. Y este es tenebrista también. También de Zurbarán, Santa Isabel de Portugal, una santa también. Esteban Murillo, ese es otro pintor también español de este siglo de oro. Y pues, según se analiza de él, él representa la cara dulce de la contrarreforma, o sea, las cosas buenas de la contrarreforma. Vemos a la Sagrada Familia, solo que no la vemos tan pomposa, no la vemos en medio de jardines de lujo, sino que la estamos viendo en un escenario común de gente de recursos un poco escasos quizás, y tiene un jilguerillo Jesús en la mano, un pequeño perrito con el que está jugando, San José que lo está sosteniendo, cerca de él herramientas que nos muestra pues el oficio, y María hilando. Ahí tenemos el uso y todo. Está hilando la ropa. Bueno, para hilo más bien para hacer ropa, la lana para hacer ropa. Este también de Murillo y el tema es las Inmaculadas Concepciones. De este hay varios pintores que hicieron este tema, Inmaculada Concepción, es porque en esta época la idea de que María había concebido sin pecado se hizo como más popular y más presente. Entonces las imágenes pues se hicieron en relación a eso. En el cristianismo católico se basa bastante en dogmas. Parte de esos dogmas, o más bien esos dogmas son verdades a las que no se les puede discutir. O sea, no se puede decir, no, quizás no, o quizás solo en parte, no. Si la iglesia dice que algo es, es. Y entonces, esto de la Inmaculada Concepción era una de las cosas que se decían. Sin embargo, esto no fue ley hasta hace más recientemente. Creo que alrededor de 100 años tiene que le dieron el título, pues que no había sido ella manchada con el pecado original. Y bueno, vemos alrededor de ella una cantidad bastante grande de estos pequeños niños con alas, a los que ahora llamamos querubines o serafines, aunque sepamos que en su origen pues son amores. Ese bien es de esas pinturas un tanto extrañas, ayer creo que les mencionaba sobre esto, el Lactatio Bernardi, es la aparición de la Virgen a San Bernardo y en la que ella le regala leche materna. Bueno, ella en esta segunda imagen se toma el busto, se presiona el seno y entonces hay una línea
o varias gotas sería en todo caso, de leche que saltan del seno a caer en la boca del santo. Ese es por ahí el tema. Acuérdense que les decía, eso tiene que ver con lo que se llama el ostentatum mamarium. Ya desde la época romana, pues así, igual en la Edad Media. Es un signo de autoridad, y en este caso, pues le está bendiciendo a San Bernardo por, bueno, como para que sea un poco más elocuente. Ese decía es de Murillo. Estos también son de Murillo, Mujeres en la Ventana, Virgen con el Niño. Otro más de niños jugando y otros niños pulgándose. Son como temas muy gustados por Murillo. Este es de Alonso Cano y también retrata el de la geografía de San Bernardo, también el regalo lácteo, se llama el premio lácteo, que es la leche de María que va a caer a la boca del santo y por lo tanto pues le bendice lo que dice. Ahí se ve más claro, ¿verdad? Chorro de leche. Estas pinturas no las van a ver ustedes porque pues la misma Contrarreforma se encargó de considerarlas un poco como salidas de la concepción que se quería dar de María. Creo que les decía, ¿verdad? Pues hay como ideas de María que se conciben dentro del cristianismo y que se mantienen. Cualquiera que se salga de eso, pues va a ser hecho que lo cambien. Este otro, Juan Valdés Leal, él hace alegorías de la muerte. Y estas, por ejemplo, son bien interesantes porque lo que representa no es gente común, sino que obispos. Este es el Finis Gloriae Mundi, o el fin de las glorias mundanas, en la que se observa a un papa ya muerto que está siendo devorado por cucarachas y escarabajos y quién sabe qué otros seres o insectos acá. Acá una balanza, que lo que muestra es que pues ni más ni menos, simplemente trabajó lo justo y no dio ni más ni menos. Entonces, ¿hay alguna pregunta con este? ¿No? Bueno, este tiene muchos símbolos. Les repito, pues la idea es poner como la muerte como un ejemplo. Dicen fin de la gloria, fin de la gloria del mundo. Si alguien puede pensar, un artista, por ejemplo, en la actualidad, pues que eso va a durar para siempre, ¿no? En algún momento va a morir y todo eso se acabó. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta imagen. Ahí tenemos un detalle, vean gusanos, larvas carnívoras saliendo del cuerpo, escarabajos recorriendo el cuerpo, y ahí tenemos pues la imagen del santo, o del obispo o sacerdote. Tenemos esta otra también de Valdés Leal, que se llama In ictu oculi. Eso significa que en un abrir y cerrar de ojos la vida puede cambiar, y la vida se va. Entonces aquí está in ictu oculi. O sea, en un momento la vida se va. ¿Y qué es lo que queda? Pues la muerte. Por eso la muerte ha venido a este lugar donde también viene tras un cargo religioso y trae ya el ataúd con una guadaña en la mano. Acá. Bien. ¿Preguntas sobre eso? No, seguro que todo está bien. Bueno, vamos a ir cerrando ya casi. A las 3:10 vamos a iniciar la prueba, pero pues tengo acá todavía Velázquez, así que vamos a verlo. Diego Velázquez es uno de los que se consideran más, que sería como prolíficos pintores, pero al mismo tiempo como uno de los mejores de esta época en España. Y él trató pues una variedad muy amplia de temas, no solamente religiosos. ¿Y por qué? Porque él no era un pintor de la iglesia,
Él era un pintor de la corte, o sea, él estaba más cerca de la monarquía. Y eso le permitió pues tener una cantidad de temas mucho más amplia. El tema es siempre moralista, no es religioso, pero sirve también para moralizar. Es la fragua de Vulcano, es mitología griega. Y aquí lo que sucede es que si recuerdan, Vulcano se, se casó, o lo casaron más bien con Venus, y Venus pues le fue infiel con Ares, con el dios de la guerra. Entonces él se iba, más bien se iba con Ares a un bosque y dejaban a su amigo que era Alectrión, ¿verdad? Viendo hacia el horizonte donde iba a salir Aurora, abrir las puertas del cielo, y cuando veía que eso sucedía, pues significaba que Apolo iba a llevar al dios Sol por el cielo. Entonces, una de tantas se durmió Alectrión, el amigo de Ares, y entonces no se dieron cuenta que el Sol pasó frente a ellos. Y entonces Apolo, que es este que vemos acá, que vio lo que estaba sucediendo abajo, entonces él se fue a avisarle a Vulcano. Y eso es lo que se muestra acá. Apolo, es este que tiene esa como aura alrededor de él, le está diciendo a Vulcano, que es este de acá, que pues allá está su esposa con Ares en el bosque. Y todos los demás con una sensación de sorpresa y de incredulidad. Igual que la misma cara que se pone acá, Vulcano. Bien, ¿qué más? El triunfo de Baco es lo mismo, esos son temas moralizantes. En él se ve pues eh, una escena en la que un aldeano, probablemente este de acá, o un borracho acá, le está colocando a Ares una corona hecha con hojas de vid, porque pues acuérdense que es el dios de la vendimia, del vino, y esos otros bebiendo. Y ese otro personaje en primer plano, pero se ve oscuro. Y la escena, pues, es un tanto tenebrista. Ese es uno de los cuadros famosos, Las Meninas de Velázquez. Y esta, pues, es famoso porque tiene varios niveles de profundidad cuando lo observamos. Hay un interior que es ficticio, que es toda la escena, todo lo que vemos ahí. Y hay una parte de este cuadro que es real, y esa somos nosotros. Y dice, pero ¿cómo podemos ser nosotros? Y que resulta que nosotros estamos haciendo las veces de dos personas importantes, del rey, este creo que es Enrique IV, y la reina es María de Austria, me parece, María de Austria. Está acá, y el rey. Entonces, ellos están afuera del cuadro. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos que ellos están ahí si no aparecen en el cuadro? Y resulta que sí están reflejados en el espejo que está allá en el fondo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos el punto de vista de los reyes y que Velázquez nos está pintando a nosotros. El cuadro que él está haciendo aquí es el de nosotros, que nos está viendo, pero nosotros estamos en la posición del rey Enrique IV y la reina. Luego hay otro personaje que va entrando en escena allá en el fondo y otros que van pasando. O sea, eso es un cuadro que tiene varios niveles y que, aunque no es, así, es ciertamente un trampantojo, pero nos mete a nosotros también en la realidad del cuadro, porque nosotros aparecemos allá. Igual aquel cuadro de uno de los hermanos Fahrenheit, en los que aparecemos reflejados en el espejo, ¿verdad? Como un personaje que está frente a ellos. Bueno, ahí está. Todos los personajes existieron, es decir que ese es un retrato. Un retrato. Bien, otro más, una vieja friendo huevos. Acá esto nos habla de pobreza, de escasez también. Juana Pacheco, esta fue pintora, se dice que fue compañera de Diego Velázquez en el aprendizaje y era hija de Francisco Pacheco. Francisco Pacheco fue el maestro de Diego Velázquez. Entonces es muy probable que
Diego Velázquez pues hubiese compartido pues la escena, espacio, entorno en alguna de sus pinturas con ella. De hecho, algunas imágenes dicen es retrato de ella porque Velázquez la utilizó como modelo, pero es algo que no se tiene certeza. Entonces, Juana Pacheco, lo ven acá, es probable que hizo muchos cuadros, pero al parecer acá, ya sea Velázquez o el papá de ella, Francisco, firmó en lugar de ella. O sea, ella no le permitían que firmara, pero según relatos, según contratos, pues se sabe que ella era pintora también. Entonces acá, ese es un retrato se llama Retrato de Muchacha, de Diego Velázquez, y se considera que es muy probable que es un retrato de Juana Pacheco. Este también, el cuadro es de Diego Velázquez, la utilizó a ella como si fuera modelo, y lo tituló Sibila. Otro más, la oración de los Reyes Magos, esto se llama Epifanía. Es probable que este lo hizo Velázquez con la ayuda de Juana Pacheco. Y se piensa que Juana Pacheco se retrató o la retrataron como la Virgen María acá. Es decir, este es un retrato. Bien, está bien, Brandon. Y bueno, ahí terminamos entonces con, bueno, 24. Terminamos con el barroco en España. Entonces vamos a detener acá la grabación porque vamos a pasar a la prueba de evaluación.